Bien, niños, entonces recuerden que estoy cosiendo esta parte de la cremallera, miren. Entonces el hilo está adentro, ¿cierto? Entonces simplemente salgo y salgo por debajo de la cadenita en lo posible, miren, así. Entonces al bordecito debe ir quedando la costura, como pueden darse cuenta, esto debe ir quedando al borde así. Tengo que ir llevando esto, dando puntaditas cortas, eso sí muy importante, para que no se me vaya a quedar el fruncido en la costura. Miren, debajo de la cadenita. Entonces vengo con ustedes cuando ya tenga totalmente pegado su costura, o sea, van a medida que ustedes van avanzando, van organizando esto para que les quede bien cosidito, bien al borde. Miren, esto debe quedar así. Recuerden que estoy cosiendo la cremallera, entonces es muy importante que sea bien hecho, bien hechecito ahí, ¿cierto? Entonces yo voy acomodando ahora, miren, esto lo tengo que ir llevando así. Entonces si ven, va quedando bastante bien prolijo el terminado. Bueno, aquí cuesta un poco debido a que ya estoy demasiado pegadito al final, pero de todas formas ustedes lo van haciendo con mucho cuidado, miren. Entonces acá van a salir, el hilo está adentro, ¿cierto? Entonces ustedes simplemente se corren un poquito más a la izquierda y van saliendo, miren. Eso sí, mucho cuidado de no irse a picar el dedo. Y voy ajustando acá, voy corriendo y me voy ayudando del dedo. Recuerden, miren, entro la costura debajo de la cadenita, muy importante que sean las puntadas debajo de la cadena para que se disimule muy bien. Miren, la costura se disimula muy bien. Y hemos llegado al final de esta parte entonces ahora me toca voltearlo, lo voy a voltear, miren, voy a voltear esto para tener mayor facilidad a la hora de costurear o de coser este cierre, ¿cierto? Entonces creo que acá me va a tocar remontarlo. Bueno, voy a mirar cómo lo voy a remontar acá. Lo mismo acá, esto me tiene que quedar planito, o sea, lisito, así. Entonces ahora yo voy a remontar esto un poquito acá. Me toca así porque no veo otra. Porque hay otra opción que es doblar esto así, pero creo que queda muy feo, no sé, no me gusta. Yo prefiero que quede esta encimita de la que está acá abajo, así. Entonces tengo que ir mirando eso también, cómo lo voy a... Entonces acá y salgo por debajo de la cadenita acá. Así de esta manera. Si puedo voltear, pues lo volteo, ¿cierto? Si puedo seguir volteando así de esta manera, lo hago. Ok, miren, debajo de la cadenita, recuerden, debajo de la cadenita, nuevamente aquí, ahora sí me va a tocar remontar, ir remontando esto acá. Porque quiero que esto me quede bien pegadito. De esto depende mucho la calidad, que me quede resistente. Entonces yo me tomo el tiempo de hacerlo muy bien. Me da para otra puntadita, mucho más acá. Entonces salgo debajo de la cadenita en lo posible. Aunque voy a mirar una cosa, bueno, sí, ahí. Ahí, ¿cierto? Ok, así me va quedando bien pegadito, muy importante que quede bien pegadito. Eso ahí. Y puedo hacer otra puntada hacia adentro, debajo de la cadenita. Y salgo acá, miren. ¿Sí ven? Acá adentro, miren. La verdad es que esto es más que todo de mucha paciencia, no tiene ninguna ciencia, ninguna complicación. Es importante que ustedes sí se tomen el tiempo de hacerlo muy bien. Ahora yo voy a dar simplemente puntaditas como... A ver, voy a mirar cómo... Bueno, lo voy a poner así mejor. Esta es la colita que me sobró del otro hilo. Entonces miren cómo me va quedando, ¿cierto? Al bordecito me tiene que quedar esto. Miren así, entonces esta va a quedar así y esta va a quedar remontadita acá. Entonces, ¿qué hago? Miren, el hilo está acá adentro, lo saco
atravieso acá en lo posible debajo de la cadenita, nuevamente acá, ingreso nuevamente por aquí y bueno, ahora sí ya se me va a facilitar mucho más porque voy a empezar a coser por dentro, aprieto, o sea, que no me quede esto ahí, ok, miren dónde está el hilo, miren, bueno, acá se me formó un nudo, ok, pero no pasa nada, simplemente lo soltamos y ya, y aquí es importante no, bueno, acá ya tiro de ese hilo, miren cómo me va quedando la costura, muy bien hecha. No, creo que voy a tener que seguir, voy a seguir entonces saliendo mejor. Así, miren, me toca salir de todas formas porque tengo que pegar esa parte ahí muy bien, que esto no me quede, no se me vaya a... Voy a dar una última puntada, a ver, acá. Pero tengo que mirar dónde debo salir. Ahí está, miren, el hilo está ahí. Entonces acá hay que... Bueno. Yo simplemente voy a dar como puntaditas como para ir pegando esto de acá. Entonces ahora sí no me voy a complicar mucho, simplemente voy a entrar, salir, para ir pegando un poquito eso ahí, que no se me vea eso levantado. Eso ahí no se me puede ver levantado. Nuevamente entro acá. Vale, entonces ya voy a dejar de hacer puntadas hacia afuera y simplemente voy a proceder. No se puede ver la costura, muy importante que no se vea la costura por fuera. Ahora, yo simplemente voy a proceder a seguir cosiendo esto acá. Miren lo que voy a hacer, niños. Acá se me soltó el hilo, no pasa nada. Ahora voy a empezar a estirar un poquito esto, o sea, a hacerle así, hacerlo de esta manera, para que la costura acá me quede bastante bien hecha. Antes voy a dar unas puntaditas como para coser el borde, ir cosiendo el borde, que no se me vean esos levantes ahí. Muy importante ir cosiendo estos bordes bien aquí, dar otra puntadita acá, como para asegurar estos bordes no se me vayan a levantar, estos bordes no se levanten. Son puntaditas pequeñas, todo el tiempo es así, pequeñas, unas puntaditas breves, que no se me levante eso ahí. Ok, aprieto bastante fuerte para que no se me vea esa costura. Ahora voy a proceder a pasar acá abajo, voy a proceder a coser esto. Entonces yo simplemente voy haciéndole esto y lo voy cosiendo, ¿cierto? Obviamente no va a ser, lo voy a ir llevando de esta manera. Tomando solamente el bordecito de la... ¿Cierto? Mire cómo me va quedando. Ahí más o menos pero todavía me falta. De todas formas esto va a quedar dentro del tejido y no se va a notar mucho. Entonces lo importante es que la costura no se vea por el revés. Entonces ahora sí empiezo a coser esta parte del bordecito, tratando en lo posible, niños, tratando en lo posible de ir estirando esto así, para que me vaya quedando bien cosidito. Acá los bordes, recuerden, voy dando puntaditas al borde.
Entonces se me está alargando mucho el video, ya es más de 1 hora, entonces voy a tratar de seguir avanzando, tomando el borde, recuerden, todo el bordecito de acá, con puntadas corticas, y vengo con ustedes para que ustedes puedan ver el resultado. Me tiene que quedar esto bastante bien cosidito, costureado. Entonces vengo con ustedes cuando ya esté totalmente cosido. Miren, niños, entonces se van dando cuenta cómo estoy haciendo la costura. Miren, me estiro un poquito así, tomo un pedacito de tejido, la puntica de la cremallera, y simplemente voy dando puntaditas cortas. Mire cómo me va quedando de bien cosidito, costureado. Entonces, bueno, termino y vengo con ustedes ahora sí para mostrarles cómo vamos a seguir, y vamos a dar los últimos remates a este monedero para... Miren, entonces así me va quedando la costura del monedero. Así me va quedando la costura. Voy dando puntaditas aquí cortas, voy estirando mi tejido de esta manera, y ustedes se van dando cuenta que la única complicación, y de eso que no es ni complicación, es el tiempo en que uno se demora, se tarda. Pero pues para los que somos pacientes, como en mi caso, pues mire, ¿sí ven cómo va quedando de bonito? Cuando le hago esto, entonces hay que irlo estirando un poquito así, y dar puntaditas bien menuditicas y corticas, por supuesto, para que esto me quede bien pegadito, así. Entonces se dan cuenta que hay que coser también acá abajo para terminar. Bien, ahora llegamos al final. Miren, llegamos al final de la vuelta de la costura. Entonces yo simplemente voy a ir dando puntaditas al borde hasta donde más puedo, porque pues no necesito llevarla obviamente todo, sino una parte hasta donde me dé. Miren, entonces simplemente voy cogiendo la puntica de la tela y la puntica de la cremallera y un pedacito de tejido. Entonces ahí voy a ir rematando, voy a ir cosiendo la parte que me queda esto. Entonces ya, bueno, voy a darle unas puntaditas acá al borde, miren, para que esto me quede. Miren, yo necesitaba que esto me quedara así bien cosidito. Acá, paso acá, y simplemente voy dando como unas puntaditas para rematar aquí, ¿cierto? Como para unir esto acá un poco y que no se me vea eso levantado ahí. Tomo un pedacito de acá, otro pedacito de acá, y las pego, las uno, miren. Ahora sí voy a proceder a rematar esto. La voy a llevar para el revés, perdón, para el derecho, miren, con mucho cuidado que no se me vea, poniéndola debajo de la cadenita en lo posible, miren, debajo de la cadenita. Ahora sí voy a proceder ahora a voltear para ver cómo me quedó. Yo volteo esto acá, volteo, miren, así me quedó el monedero costureado, miren. Ahora ¿qué hago? Simplemente voy a proceder a
a rematar bien esto acá. Entonces voy a dar un nudo, voy a hacer un nudo, o sea, hago esto, envuelvo la aguja 2 veces ahí, 1, 2, paso por ahí. Ahora voy a esconder eso nuevamente al revés, ingreso por el revés, tomando la telita, así, para que eso no se note mucho ahí. De todas formas ahí, ok, esconder un poquito eso, miren, no es mucho. Ahora voy a perder nuevamente esto por acá, voy a llevar este hilo, no sé, por aquí puede ser, lo voy a sacar por acá y podría ya cortar perfectamente ahí. Voy a meterlo un poquito por este tejidito, por estas puntaditas, el hilo, para perderlo. Y salgo mucho más adelante. Esto es en la parte interna, no pasa nada. Eso no se ve, no pasa nada, miren. ¿Cierto? Y ya puedo cortar ahí perfectamente. Corto y eso es todo. Ahora miren, así me quedó. Quemo esto porque esto es del nudito que hice. Voy a cortar un poquito y simplemente procedo a quemar. Entonces así me quedó el monedero. Ahora tengo que rematar esta hebra. La voy a rematar, pero bueno, no encuentro, en este momento no encuentro. Aquí está mi aguja, es que estaba por allá escondida. Miren, entonces cerrándolo, mire cómo me queda cerradito, ¿cierto? Bueno, aquí me quedó un pequeño, no es mucho, ok, así me quedó. Nuevamente lo abro y remato esto. Voy a esconder esta hebra por acá. La voy a esconder por acá. Miren, es simplemente como llevar esta hebra por esos mismos puntos, ¿cierto? Y ahora, ok, miren así, simplemente voy llevando esa hebra, 2 hebritas de hecho, dentro de los mismos puntos. Miren, así me quedó el monedero ya costureado. Falta sino esconder esto y he finalizado por el día de hoy con ustedes. Bueno, vamos a terminar de cerrar esto. No necesito llevarlo mucho, sino unos cuantos puntos para ir escondiendo esa hebra. No necesito esconder mucho. Miren, así lo voy haciendo. ¿Cierto? Entonces recuerden, llevan esto hasta donde más lo puedan llevar, no necesita hacer todo. Es como para ir escondiendo simplemente esa hebra que me quedó ahí. Y ahora sí, ok, 19 minutos de... No sé por qué dije 19 minutos. Bueno, entonces ya ahora sí vamos a terminar esto. Recuerden que tengo que llevar esto muy bien, hasta donde más pueda. Miren niños, entonces ya he terminado. Estuve rematando, llevándome, o sea, ¿qué quiero decir con rematar? Escondí toda esa hebra, la llevé por acá, luego me bajé por acá para esconder un poquito el agujero que había ahí. Y simplemente me vine por acá, bajé todo hasta acá, llevándolo así. Simplemente me ayudo del crochet, miren cómo lo hice.
Entonces simplemente meto el crochet por el punto de esta manera y envuelvo y lo atravieso así. Me voy a ir llevando ese hilo por toda esta vuelta y he finalizado. Ahora sí corto, voy a llevar un poquito más lejos esta hebra porque quiero que me quede bastante bien este remate. Ok, entonces bueno, de hecho puedo cortarlo ahí ya a ras, listo. Y he terminado por el día de hoy. Ahora sí ya tengo mi bello monedero, lo tengo aquí a la mano. Entonces acomodan un poquito así y así tienen su monedero, miren, totalmente realizado. Recuerden que lo podemos hacer en varios colores como ustedes quieran, cierto, es muy importante. Ahí está el monedero con la costura, lo probamos, vamos a probarlo. Acá tengo uno ya hecho, acá tengo unas moneditas, entonces simplemente miren, las meto, cierro y eso es todo. Ahí tengo mi monedero. Entonces chicos, espero les haya gustado muchísimo el tutorial por el día de hoy. Por favor suscríbanse, compartan, comenten, regálame un like y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.